Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y continuaremos con el estudio del libro de los Hechos. ¿Quién no ha visto alguna película o una serie de televisión muy entretenida y que estamos llegando al final de la película y quedamos con la sensación de que todavía no termina y nos sale frente a nosotros en la pantalla un gran letrero que dice continuará? ¡Wow! Quedamos con las expectativas ahí abiertas. ¿Qué sucederá? Lo mismo pasa con el escrito de Lucas en el Evangelio de Lucas, cuando él está llegando al final. Estamos leyendo la historia acerca de la resurrección de Jesucristo en los últimos versículos y quedamos ahí. ¿Qué va a suceder? La secuela se encuentra justamente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos va a relatar la continuación de la historia. De una historia continua, de una historia sin fin. Fíjense ustedes que originalmente el libro de Lucas, o los libros de Lucas más bien dicho, circularon juntos dentro de la hermandad. Pero tempranamente, en el siglo II, al unirse, digamos, los cuatro evangelios y circular entre los cristianos, hubo una separación de estos dos libros. Entonces, Lucas quedó dentro de los evangelios y obviamente quedó aparte el libro de los Hechos, que es como lo conocemos en nuestras Biblias. Cada vez que abrimos las páginas del Nuevo Testamento encontramos justamente a los primeros cuatro, que son los evangelios, y luego nos sigue Lucas. John Foster, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Glasgow, señala que en los evangelios se trata de Jesús, de sus obras y de sus sufrimientos. En los Hechos, de lo que hicieron y pensaron y enseñaron los discípulos de Jesús que ocuparon el lugar de él. La Iglesia sigue adelante desde el punto en que Jesús dejó su vida terrenal. El libro de los Hechos nos habla de la Iglesia que continúa la vida de Cristo. Comenzaremos entonces la lectura del libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En el versículo 1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí encontramos un pequeño prólogo que hace Lucas y lo está relatando en primera persona. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí. Primera persona, es decir, que él había hecho otro escrito que ya lo vimos en la introducción, que sería lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, ¿no? O el Evangelio según Lucas. ¿Quién es este Teófilo que encontramos en este versículo? Porque he mencionado un tal Teófilo. Fíjense ustedes que no tenemos mayor información realmente quién era este hombre. Lo que sí sabemos era alguien que estaba probablemente estudiando la palabra del Señor y quizás se había convertido hace poco al cristianismo. Y bueno, Lucas está ahí ayudándole por medio de estos dos escritos, tanto el Evangelio como Hechos, para contarle toda la historia acerca de Jesús y también sobre la iglesia del Señor, cómo fue establecida y así sucesivamente. Esta historia que es una historia sin fin, que dura justamente hasta estos días y hasta el día en que el Señor venga y podamos irnos con Él a los cielos. Teófilo está compuesto de dos palabras,
Theos o Dios y Philo, normalmente lo conocemos como amado o amistad en algunas oportunidades dependiendo del contexto. Lo que vendría a ser su traducción algo así como amigo de Dios o quizás amado por Dios. Recordemos que es un nombre griego, es un nombre común, es un nombre que se usaba mucho en aquella época, así que no tiene nada de muy especial como si fuera un nombre único, ¿no? Eh, Ahora, Lucas hizo un gran esfuerzo en esto de escribir a este Teófilo, porque empezó a escribir según lo que dice acá en el versículo 1, escribía acerca de todo lo que Jesús, de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese era el propósito entonces que tenía Lucas al escribir esta segunda carta, podríamos decir, el libro de los Hechos, continuando la historia del anterior. Teófilo ya había aprendido acerca del cristianismo, eso lo vemos en Lucas, y por lo tanto el objetivo de Lucas en este momento es entregarle información más precisa de los acontecimientos, tal como lo dice Lucas capítulo 1 versículo 4, abro comillas, dice, la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, Lucas ahí con mucho cuidado lo que va a hacer es buscar toda la información adecuada para poder compartir con el Teófilo lo que él llama en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 4, la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo también es descrito en el libro de Lucas como el excelentísimo Teófilo. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 3. El término griego se traduce normalmente como el más excelente, ¿no? Esa es la idea de excelentísimo. Y fue usado a menudo como título de rango. Entonces, cuando encontramos esta palabra junto a un nombre, nos está señalando entonces esto de describir el rango de alguien, ¿no? El uso de esta descripción de excelentísimo la vamos a ver a lo menos en 3 oportunidades en el libro de los Hechos. La primera de ellas la encontramos en Hechos capítulo 23, versículo 36, cuando Claudio Lisias envía una carta a Félix, al gobernador Félix, y lo llama excelentísimo a Félix. Después tenemos en una segunda oportunidad en el capítulo 24, versículo 3, donde Tértulo, el abogado que llevaron los judíos para acusar a Pablo, cuando se refiere a Félix, también se refiere como excelentísimo. Y por último, en Hechos capítulo 26, en el versículo 25, cuando Pablo presenta defensa frente a Festo, él lo llama excelentísimo, ¿ya? Según el comentarista John Polhill, en su libro sobre el comentario del libro de los Hechos de la colección The New American Commentary, señala la posibilidad de que Teófilo fuera una especie de mecenas que estaba financiando, en este caso, a Lucas para que escribiese estos 2 libros. La verdad es que no existe mayor evidencia sobre este asunto, es solamente una teoría que es interesante, y específicamente, digamos, este comentarista John Polhill dice lo siguiente: aunque Lucas seguramente dedicó su obra a toda la comunidad cristiana, es posible que Teófilo recibiera la dedicación especial por ser un mecenas que ayudó a sufragar algunos de los gastos de las escrituras de Lucas. Quizás así fue, pero interesante este punto de vista que nos pone este comentarista. Al decir Lucas que en el Evangelio de Lucas, ¿no?, que él escribió antes, trató todo lo que Jesús comenzó a hacer, y es lo que menciona aquí en el versículo 1,
Lucas está aquí recurriendo en realidad a una figura retórica, a una hipérbole, a una amplificación. Porque claramente cuando estamos leyendo los evangelios podemos ver que son complementarios entre sí. Fue la forma entonces en que el Espíritu Santo reveló justamente la vida de Cristo desde estas cuatro miradas, estos cuatro focos de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra cosa que es interesante es que en el Evangelio de Juan, al final, en el último versículo, Juan, el apóstol, declara que Jesús hizo muchas cosas y tantas que no hay libros que puedan contenerse en este mundo para poder ser escritos acerca de lo que Jesús hizo entre los hombres. Eso nos demuestra que justamente Lucas, cuando habla de esto, que escribió acerca de todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo, bueno, está usando una hipérbole de amplificación. En el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Fíjense que antes de que el Señor fuese entonces arriba, fuese llevado arriba, como lo menciona Lucas y también algunos de los otros evangelios, Jesús dio instrucciones a los apóstoles por el Espíritu Santo, instrucciones que son muy precisas, y esto se puede ver claramente aquí en el versículo 2, donde dice, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones. Bueno, ¿a qué instrucciones se está refiriendo? Tenemos que remitirnos al libro de Lucas, y vamos a ir al último capítulo, capítulo 24, y los versículos 44 al 49, donde dice lo siguiente, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Lucas, entonces aquí en Hechos, al decirle a Teófilo que después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, ¿cuáles eran? Las que acabamos de leer ahí, que se quedaran en Jerusalén, van a ser investidos con poder desde lo alto, cosa que él va a repetir nuevamente acá un poquito más adelante, los versículos que estamos leyendo. Una cosa muy importante y que no podemos dejar de lado, porque esto va a marcar un punto de inflexión respecto a algunas doctrinas de carácter sectaria entre aquellos que promueven el bautismo en el Espíritu Santo, va a ser lo que a continuación vamos a ver. Es que en el versículo, si ustedes se fijan en el versículo 2, dice que él había dado instrucciones a ¿quiénes? A los apóstoles que había escogido. Es una declaración que es mencionada aquí en este libro que elimina cualquier otra idea de designación humana respecto al apostolado. ¿Ya? Como sucede hoy, lamentablemente, entre muchos grupos religiosos, entre sectas religiosas, donde se nombran unos a otros como apóstoles del Señor. Los escogidos señalados aquí por Lucas en este versículo son los que Jesús escogió personalmente para la labor, como lo dice también Lucas en el Evangelio capítulo 6, versículo 13 al 16.
Pasamos al versículo 3 que dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Las evidencias son muy importantes a la hora de presentar pruebas para probar algo o para acusar a alguien. Normalmente eso lo vemos en los juicios, ¿no? Cuando vemos ahí en la televisión algún juicio, los abogados se esfuerzan mucho para justamente tener las evidencias adecuadas para poder acusar o defender a alguien. Aquí Lucas nos va a mencionar cuál investigador que en el versículo 3 va a mostrarnos justamente evidencia de aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos. Él fue y conversó con aquellos que vieron todas estas cosas con sus propios ojos. Más tarde en el libro vamos a ver que Lucas se va a presentar en primera persona también, viajando con Pablo, por lo tanto él va a ser testigo ocular de ciertos hechos que vamos a ir viendo en el desarrollo del libro de los Hechos. Pero ahora él consultó a aquellos que ocularmente vieron todas estas cosas, ¿ya? Hay quienes argumentan hasta el día de hoy que los evangelios se escribieron en un periodo, digamos, posterior a los hechos acontecidos, y por lo tanto, al tener esa distancia entre lo que sucedió y lo que ellos después escribieron, al tiempo ese que pasa entre esos dos eventos, esto prácticamente son leyendas, lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Sin embargo, debemos recordar en el ejemplo secular que las biografías del tan famoso Alejandro Magno, tan conocido, ¿no? Alejandro Magno, se escribieron después de 400 años de su muerte, o sea, en el 323. Y los historiadores reconocen y aceptan los escritos como de digna confianza, 400 años después de su muerte. De hecho, se enseñan en los colegios, se enseñan en las universidades, los que estudian historia, los historiadores, y es la razón de por qué conocemos el nombre también, Alejandro Magno, ¿no? Y es aceptado toda la documentación después de 400 años. El libro de los Hechos se fecha no más allá del 63 después de Cristo. Y dado que los antecedentes que se tienen, existieron a lo menos 3 eventos muy importantes en la historia que Lucas no habría dejado pasar de escribir. Por ejemplo, el año 64, Nerón hizo el famoso incendio, donde también acusa a los cristianos y hay una persecución. Eso no está relatado en el libro de Lucas. Lucas no habría dejado pasar un evento tan importante, especialmente con persecución. El año 68 aproximadamente se data la muerte del apóstol Pablo y tampoco está relatado en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la escritura es mucho menor al 68 y obviamente un evento que marcó, digamos, ya el quiebre entre la ley de Moisés y ahora el establecimiento del Nuevo Testamento, es la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde ya se destruye el sistema religioso judío, ya no hay más templo hasta el día de hoy, solamente está la muralla que ustedes pueden observar a veces en algunas imágenes que podemos encontrar de Jerusalén. Por lo tanto, estos 3 grandes eventos no son relatados por Lucas en el libro de los Hechos, lo que inmediatamente nos data a que el libro es anterior a esta fecha. Ahora, si tenemos los siguientes antecedentes, que en el libro de los Hechos, más bien dicho, en el libro de Lucas, ¿no? En el Evangelio, se relata lo que nosotros conocemos como la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor a los cielos,
Eso es aproximadamente el año 33. Y si este escrito, el escrito del libro de los Hechos, fue aproximadamente el año 63, 62, 63, por ahí se discute esas fechas, tendríamos aproximadamente una diferencia de 30 años, comparados con los 400 años de las biografías de Alejandro Magno. Claramente, los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos parecen como una noticia de último momento. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 hasta el versículo 8, entrega una secuencia de testigos que le fue entregada directamente por el Señor. Como también lo menciona en el mismo libro, en el capítulo 11, versículo 23 de la 1 de Corintios. A continuación voy a detallar algunos de la lista de apariciones que hizo nuestro Señor Jesús después de la resurrección y que fueron testigos oculares de todos estos eventos. O sea, en este momento es como si estuviéramos en un juicio y dijéramos que pase el primer testigo y así sucesivamente. Tenemos a María Magdalena en Juan capítulo 20, versículo 1 y del 11 al 18. También tenemos a otras mujeres que fueron testigos en Mateo capítulo 28, versículo 1 al versículo 10. Tenemos a 2 discípulos en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Tenemos a Pedro en Lucas capítulo 24, versículo 34. Tenemos a 10 de los apóstoles en Juan capítulo 20, 19 al 24. Después tenemos a los 11 apóstoles. Tomás no estaba en el anterior y ahora sí Tomás está en Juan capítulo 20, 26 al 29. ¿Por qué 11? Porque ya sabemos que Lucas Iscariote, el que traicionó al Señor, ya había muerto. Luego, a más de 500 fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 6. A Santiago, el hermano de Jesús, se le aparece en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 7. A los 11 apóstoles, justo antes de su ascensión, en Marcos capítulo 14, versículo 14 al 19. Y por último, a Pablo, al perseguidor de la iglesia, Saulo, y que después es Pablo, el apóstol, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Entonces, cuando Lucas dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios, hablando ahí de los apóstoles que se les apareció por más de 40 días. Bueno, no solamente fueron los apóstoles, ya vimos el listado de muchos otros más que fueron testigos oculares. En el versículo 3 también dice que a los apóstoles les habló de lo relacionado con el reino de Dios. El reino de los cielos no es un reino de carácter político o terrenal, lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 18, versículo 36. Más bien es un reino de carácter espiritual. Un reino basado en la verdad, según Juan capítulo 18, versículo 37. Los que se someten a la verdad son ciudadanos del reino del Señor. Jesús explicó la naturaleza de su reino cuando dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Se recuerda? En Lucas capítulo 17, versículo 21. Es decir, el reino existe cuando Jesús gobierna dentro de los corazones de los hombres a través de su verdad. Esto incluye la fe y la obediencia, también señalados en Juan capítulo 3, versículos 35 y 36. Pasemos ahora al versículo número 4 de Hechos. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Aquí encontramos lo que llamaremos la promesa. ¿Por qué insistió Jesús a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén? La respuesta la encontramos en el versículo número 5. Dice, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Este es uno de los temas bíblicos más manoseados por los grupos religiosos actualmente. Muchos ruegan, lloran, levantan las manos, esperan que le impongan las manos sobre su cabeza para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista había ya dicho que Jesús iba a administrar bautismos y que él mismo, Juan, no podría hacerlo. Si recuerdan, en Mateo capítulo 3, versículo 11, vamos ahí a Mateo capítulo 3, versículo 11, vamos a encontrar aquí una declaración increíble de Juan el Bautista, que dice así: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El único que puede administrar estos dos bautismos es Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Lo que descarta inmediatamente a aquellos agoreros modernos que dicen tener el poder o el mandato de parte de Dios para bautizar en el Espíritu Santo a otros. Muchos danzan, cantan, saltan, lloran y gritan pidiendo ser bautizados por el Espíritu Santo. Lucas, aquí en Hechos, nos va a informar, sin embargo, que después de la muerte Jesús hizo la promesa a un grupo específico. Volvamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, del 4. Reuniéndolos, ¿a quiénes? A los apóstoles, del versículo 2. Reuniéndolos, les mandó, ¿a quiénes? A los apóstoles, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Quiénes debían esperar la promesa? Los apóstoles, la cual les dijo, oyeron de mí. Los apóstoles son este grupo específico a quien el Señor está señalando, los cuales serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No leemos en las Escrituras esta promesa en forma generalizada o a algunas otras personas diferente a los apóstoles. No son mencionados. Tenemos un caso en el libro de los Hechos un poco más adelante, pero lo vamos a analizar con cuidado. Pero aquí se está refiriendo exclusivamente a los apóstoles. Estamos llegando ya al final de este video con este estudio del libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que le he titulado, o al principio les hablé un poco sobre el prólogo, ¿no? Hay quienes señalan que el prólogo debería estar entre el versículo 1 al versículo 3 y algunos entre el versículo 1 al versículo 5. No me voy a meter en esa discusión, no es tema, digamos, del desarrollo de este estudio. Sin embargo, he creído conveniente entonces terminar esta sección en el versículo 5 para luego adentrarnos en esta historia que vamos a estar viendo. En conclusión, la secuela no decepciona. El libro de los Hechos no decepciona respecto a la continuación de la historia que Lucas mencionó en el Evangelio.